Y hermano, esto no es para nadie. Yo es lo que estudié, es lo que está en lo que seguimos, ¿ok? En el capítulo 3. Alright, la semana que viene vamos a estar en capítulo 4. Dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Amén. Jesús vino para ser bautizado por Juan. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito, ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, lo recto, lo correcto. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Señor, prepáranos, Señor, hables con nosotros. Necesitamos escuchar, Señor, de ti en esta mañana. Y debemos ver y entender la importancia de recibir el bautismo correcto. Hay un solo bautismo, un solo Dios, un solo Espíritu, Señor, y hay una sola iglesia de Cristo. Bendiga, Señor, este tiempo que tenemos aquí para estudiar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Número 1, Jesucristo. La Biblia dice aquí, Jesucristo vino a la persona autorizada. Piénsalo bien, hermano. En el tiempo de Jesucristo había otra persona autorizada para bautizarle. ¿Había o no había? Había alguien más quien tenía autoridad o permiso de parte de Dios para bautizar a Jesucristo. ¿Había otro? La Biblia nunca menciona que había otro. No vimos, hermano mío, que había otra persona. Jesucristo vino, hermano, de lejos caminando a bautizarse con la persona indicada. Hay que entender eso, hermano. Ojalá que usted ya tiene casi un año con nosotros. Tal vez usted ya tiene aquella convicción, no preferencia, convicción, que el Señor le ha convencido que hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, y que el bautismo pertenece solamente a la iglesia de Jesucristo. El bautismo no pertenece a la iglesia metodista, presbiteriana, pentecostal, centro cristiano, no sé, evangélicos, bíblicos, pertenece a la iglesia de Jesucristo. Y la única iglesia que puede trazar su historia a la iglesia de Jesucristo es la iglesia bautista. La única, no hay otra. Usted puede leer libros, yo puedo traer libros, usted puede, ya los libros están allá, de hecho, ahí están los libros allá, usted puede leer los libros, que no soy yo, que solamente pienso así, que creo así, que tengo la convicción, que enseño así. Hermano mío, es un hecho, es un dato, ¿ok? Que somos la única iglesia que hemos venido de la línea de Cristo, que está aquí hoy en día. Entonces, Jesucristo fue, hermano, a Juan el Bautista, el que tenía autoridad de parte de Dios para bautizar, ¿ok? Vamos a Mateo 3:1. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue el primero en predicar el arrepentimiento, hermano mío, aquí en el Nuevo Testamento. Primero en predicar el arrepentimiento. Dice la Biblia que la ley y los profetas eran ¿hasta quién? Hasta Juan. Juan predicaba el evangelio, hermano, no el futuro, no que Cristo, hermano mío, como los profetas, él predicaba el reino de Dios se ha acercado ya. Cristo ya está aquí con nosotros. ¿Me están escuchando, hermano? Como nosotros predicamos hoy en día. Entonces, Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermano mío, Dios dijo desde el Antiguo Testamento por los profetas que iba a venir uno
a preparar el camino del Señor, uno que iba a venir a predicar la palabra de Dios, hermano, para la salvación de los judíos, uno que iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo. ¿Cómo preparó el camino del Señor? Él, hermano, predicó Cristo, gente fue salva, y luego él bautizaba. Y cuando Cristo vino, hermano, dice Juan que él tuvo que bajar y Cristo tuvo que subir, y él entregó, hermano, todos los que fueron salvos y bautizados a Cristo. Ten, aquí está. Él preparó la iglesia para Jesucristo. ¿Me están escuchando, hermano? Todos dejaron de seguir a Juan y siguieron a Jesucristo. Con tiempo, todos dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesucristo. Él preparó el camino del Señor. Lo que quiero decir, hermano, es que ¿quién envió a Juan? Juan se levantó un día y dijo, ¿sabe qué? Yo voy a ser profeta. No. Dios lo levantó. Dios lo mandó. Dios lo envió. Dios, hermano, lo encargó el ministerio de predicar la palabra de Dios, hermano, de preparar el camino para el Señor Jesucristo. Él fue llamado de Dios para aquella obra. ¿Okay? ¿Me están escuchando? Amén. Él fue enviado por Dios para hacer aquella obra. Vamos a Isaías 40 y luego el versículo 1. Isaías 40 y luego el versículo 1. ¿Okay? Quiero que vean desde el Antiguo Testamento que Dios iba a enviar a Juan el Bautista a predicar y enseñar la palabra de Dios y preparar el camino para el Señor. Él tenía autoridad para predicar, para enseñar y para bautizar. ¿Okay? Isaías 40, por favor. Luego el versículo dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, está hablando de Juan, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, dice, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El Señor llamó a este Juan a predicar el arrepentimiento, hermano, del pecado y la salvación por medio de Jesucristo, y luego él bautizaba. Él tenía autoridad de parte de Dios para bautizar. ¿Okay? Entonces, muy importante entender eso, hermano. No cualquier loco, no cualquier que se dice pastor o apóstol o quién sabe qué, tiene autoridad para bautizar. No, Señor, así no es. Y nosotros debemos entender eso. Debemos tener, hermano, convicción. ¿Okay? No preferencia, no pensamiento, convicción. ¿Okay? Malaquías 3.1, por favor. Malaquías 3.1. Malaquías 3.1. ¿Okay? Malaquías 3.1 dice, también hablando de Juan, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará, el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, hermano mío, la Biblia habla de Él, de ser su mensajero, de venir a predicar la palabra de Dios. ¿Okay? Y Juan, regresando a Mateo 3.11, Juan dice, hermano, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para que Él viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y en fuego. ¿Okay? Juan dijo, yo predico la salvación, yo bautizo con agua, pero Cristo le dará el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es mucho más importante? Amén. El bautismo nomás es un ejemplo, hermano, de que lo que pasó adentro, hermano, estamos enseñando por afuera que fuimos salvos
hermano, fuimos muertos primero y luego, ¿cómo se llama? Sepultados y luego resucitados como Cristo para caminar en una vida nueva. Amén. Es un retrato de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, lo que Él ha hecho en nosotros también, nos salvó. Entonces, hermano mío, en el Nuevo Testamento dice la Biblia que Él vino a cumplir la palabra de Dios. Dice Mateo 3:1. Vamos a Marcos 1, por favor. Vamos a Marcos 1. Él vino a preparar el camino de Jesucristo. A ver gente salva y gente bautizada. Vamos a Marcos 1. Marcos 1, por favor. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Qué dice el 4? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba bautismo. En este caso, hermano, la palabra bautismo significa doctrina, enseñanza. ¿De qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Están escuchando? Juan predicaba la salvación, el arrepentimiento de pecado para la salvación. Si alguien dice, no, el arrepentimiento está hablando de arrepentirse de su duda, como uno me dijo, no. Uno tiene que arrepentirse de su pecado. Uno tiene que arrepentirse de su pecado para ser salvo. Por eso muchas veces, cuando un niño sea salvo o una niña sea salva, tal vez no fueron salvos porque no se arrepintieron. No entendieron bien el pecado. ¿Sí me están escuchando, hermano? Uno se arrepiente, uno se siente mal. Uno reconoce que es pecador y dice, ¿sabe qué? Perdón, Señor, yo soy pecador, yo hice esto, yo hice aquello. Uno no dice, ok, yo soy salvo, pero yo sigo mi pecado. No, uno se arrepienta, deja, está triste, sorry por su pecado y no sigue en el mismo pecado. ¿Sí me están escuchando, hermano? Entonces Juan predicaba así, hermano, salvación, arrepentimiento de pecado para la salvación. La gente fue salva, bautizada, y él fue el único, hermano, en aquel momento que tenía autoridad para bautizar. Él fue enviado por parte de Dios, hermano, a hacer su obra. ¿Ok? Vamos a Mateo 3 otra vez. Mateo 3. Vamos a Mateo 3, por favor, de nuevo. Jesucristo vino a la persona autorizada por parte de Dios para ser bautizado. Vamos a Mateo 3, 13. Mateo 3, 13 de nuevo. Como dije, era tan importante para Cristo ser bautizado por la persona correcta que Él fue y buscó a este hombre Juan. ¿Okay? Dice Juan, Mateo 3, 13 otra vez. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué significa? Cristo reconoció que Juan fue el único que tenía autoridad para bautizar. Él dijo, vamos a cumplir justicia, vamos a hacerlo recto, vamos a hacerlo correcto. Usted fue enviado por Dios, usted es el que, el voz que clama en el desierto, usted es el que vino para preparar el camino mi camino, el camino del Señor. Entonces voy a ser bautizado por ti porque así es lo correcto. Amén. ¿Me están escuchando, hermano? Quiero mencionar para que entiendan. Hay gente que dirá, pastor, entonces, ¿por qué hay como 1000 iglesias diferentes? ¿Ok? Déjame nomás mencionar así. ¿Quién es el autor de la confusión? Satanás. El autor de la confusión, el autor del caos, dice la Biblia. Satanás. Ajá. Satanás. Por eso hay muchas iglesias. Tienen ellos un granito de verdad. Un granito de verdad. Pero usted empieza a investigar y usted va a ver que andan chuecos. Enseñan falsas doctrinas. Yo andaba viendo una iglesia aquí, no voy a decir cuál porque estamos grabando, ¿verdad? No quiero ofender, pero yo vi una iglesia aquí en español. Creo que es la segunda vez que he visto su sitio web.
Y ahí andaban bailando y aplaudiendo y híjole, ¿sabe lo que llegó a mi mente? Si usted sabe la historia de, creo que era de Elías, porque siempre se me confunde en español con Elías y Eliseo, ¿verdad? Él andaba trabajando, hablando, perdón, con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe de la historia? Él andaba hablando un día con los profetas de Baal y él dijo, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y él hizo, hermano, como una trencha, yo creo que así se llama, un dique, si quiere decir, un círculo así, ¿verdad? Quitó la tierra, escarbó la tierra, puso allá leña, llenó todo el lugar de agua, mojó todo la madera así, hermano, toda la leña así con agua, todo mojado, lleno de agua. Y él dijo a los de Baal, voy a darles la primera chance, ustedes primero, llámale a su Dios y a ver si contesta. Hermanos, ellos andaban como los indígenas aquí de los Estados Unidos de antes, lanzaban, andaban gritando. Me imagino a ellos, cada vez que yo leo la historia, me imagino a ellos como los indígenas allá bailando. Estaban conjuring, así se llama en inglés, conjuring, conjurando. Allá bailando, hermano. Nada pasó. Así es. Elías dice, tal vez él está de vacaciones, grítale más fuerte, burlándose de ellos. Tal vez está dormido, grítale aún más fuerte, llámale. Nada pasó. Elías simplemente, cuando ellos caminaron y andaban cortándose y haciendo locuras, así es en la iglesia pentecostal, hacían pura locura, llamándole a su Dios falso, Así es. que no escucha, Así es. que no tiene oídos pero no oiga, Así es. manos que no toquen, Dios falso. ¿Sí? Y luego Elías dijo, ¿sabe qué? Entonces yo voy a llamar a mi Dios. Llamó a Dios, Dios envió de inmediato un fuego desde el cielo, consumió todo, hasta que mató a todos los profetas de Baal. Sí, así es mi Dios. Amén. Es el Dios que nosotros servimos. Amén. Hermano, qué triste que uno es engañado y no sabe mejor. Pero cuando uno ya sabe la verdad, debe dejar el pasado en el pasado Así es. y seguir adelante. Amén. Y decir, ¿sabe qué? Tal vez yo fui engañado, pero ahora no. Así Ahora es. yo veo la luz. Amén. Yo veo que yo andaba engañado o engañado. Puede pasar, hermano. Usted no debe decir, es que yo debo saber mejor. Pues todos nosotros debemos saber mejor. Amén. Pero a veces cuando es todo lo que hemos visto, como yo hablé con un señor en Juárez tocando puertas, hablé con él, creo, o estuvo en la iglesia, pero hablando con él me dijo así, él me dijo, yo nací católico y moriré católico. Así es. Él dice, no como ustedes, los gringos. Yo dije, yo no nací bautista, yo nací americano, nací poor, mis descendientes son de Inglaterra, Alemania, pero yo no nací una religión, no. Yo fui a una iglesia bautista, pero eso no importa. ¿Se me están escuchando, hermano? Amén. Lo que importa es la salvación. Amén. Y luego que seguimos nosotros en la iglesia de Cristo. ¿Se me entiende? No importa lo que usted nació nazareno, no importa. Eso no importa, hermano, porque usted nació guatemalteco, guatemalteca, hondureña, hondureño, mexicano, no importa, hermano. Usted nació en su país y se acabó. ¿Se me entiende? Usted no nació en una religión. Amén. Amén. Así no funciona. Entonces, hermano mío, lo que quiero decir es que Jesucristo vino a la persona autorizada, la persona indicada para ser bautizado, el que tenía autoridad de parte de Dios, hermano. Él vino de lejos para ser bautizado. Bíblicamente, así es, hermano. Debemos nosotros ser bautizados por la persona indicada, por la persona correcta. Y solamente, no es lo que yo pienso, hermanos, lo que hay, es la verdad, es un dato, es un hecho. La iglesia bautista viene de la línea de Cristo. Tenemos, hermano, autoridad por parte de Dios y de parte de la iglesia de Cristo Jesús. Usted dice, es algo fuerte decir, estudia, hermano. Por eso usted lo sabe, porque nadie le ha enseñado, nadie le ha, ¿cómo se llama?, animado a leer. Amén, ¿me están escuchando, hermanos? Amén. Y
Y muchas veces uno nomás escucha a un pastor, dice, así me gusta, así está bien, en lugar de investigar. Uno debe investigar, uno debe buscar, porque hermano, es importante. Hay que ser bautizado bíblicamente por la iglesia que viene de parte de Jesucristo. Jesucristo, hermano, vamos a Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Vamos a Mateo 28, por favor. A veces los insectos andan aquí volando. ¿Ven? Hay una mariquita allá. No sé, con este lugar hay muchos insectos, ¿verdad? Ya estamos viendo ranas en la noche, buscando los insectos para comer. Vamos a Mateo 28, hermanos. Eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero Cristo empezó la primera iglesia local. Hay que estar convencido de esto. Cristo fue el primer pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Cristo fue el primer pastor de la primera iglesia local, hermano. Y él también tenía autoridad para bautizar. Él fue enviado por Dios, no solamente a morir en la cruz, pero para pagar por nosotros. Y, hermano, para empezar la primera iglesia local. Dice el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dos cosas. ¿Quién le dio toda potestad? Yo sé que normalmente es una predicación y no hay preguntas, pero yo le pregunto, hermano, ¿quién le dio autoridad a Cristo? ¿Quién le dio toda potestad? Dios. Dios le dio toda potestad. Cristo dijo, porque Dios me ha dado toda potestad, dice, en el cielo y en la tierra. Él dice en el 19, por tanto, dice a su iglesia, hermano, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él tenía y tiene toda autoridad aquí en la tierra y en los cielos. Y él encargó el ministerio, hermano, él encargó a su iglesia a predicar y enseñar la palabra de Dios y ver gente salva, bautizada y discipulada. Y tal vez usted diría, pero pastor, mira, fue solamente a su iglesia y la iglesia de Cristo ya murió. Entonces, ¿qué haremos? No, él dio autoridad a su iglesia, hermano, para ver gente salva, bautizada, discipulada. Y luego en el libro de Hechos, él dispersó, él cambió, él movió todos los apóstoles, hermano, para ir a otras partes de Israel y luego hasta Samaria para empezar iglesias. Hermano, las iglesias que fueron empezadas en el Nuevo Testamento, ¿fueron iglesias pentecostales? No. ¿Fueron iglesias metodistas, presbiterianas? No. ¿Evangélicas, centro cristiano? No. No. Eran iglesias de Cristo, Amén. iglesias bautistas. Amén. ¿Se me están escuchando? Amén. ¿Me están escuchando? Amén. Juan no fue Juan el pentecostal, fue Juan el Bautista. bautista. Amén. Juan el bautista. Entonces, hermano mío, debemos entender eso. No es nada para orgullo, no es nada para que somos los mejores ni nada así. No, hermano. No. Debemos ser humildes. Amén. Debemos darle gracias por al Señor por ponernos en la iglesia correcta. Amén. 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 Si no, pues entonces yo voy a decir algo, pero no lo digo. Amén. Si uno no cree que estamos en la iglesia correcta, ¿por qué estamos? Es la única cosa que yo diría. Entonces, hermano mío, la Biblia dice así, que Cristo tiene y tenía toda potestad en el cielo y en la tierra. Él encargó a su iglesia, él dio el mandato, la gran comisión. Él dio la gran comisión a su iglesia y solamente a su iglesia. ¿Sabe por qué? Tal vez usted aprendió que la gran comisión es para cualquier iglesia. No. Porque un falso pastor se cortaría a su propia cabeza, ¿verdad? Si él dice, oh no, este fue para la iglesia de Cristo solamente. Porque luego él tiene que probar que viene de la iglesia de Cristo. Y si no, Así es. está en un error grande. Así es. So él tiene que decir, Cristo vino y empezó un ministerio.
No iglesia, él empezó un ministerio. ¿Sí? Porque si él empezó un ministerio y no fue una iglesia, entonces el hombre, cualquier hombre, tiene autoridad para empezar ministerios. Pero no, hermano, él empezó una iglesia. La primera iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Todo un ministerio debe estar bajo una iglesia de Cristo. Si no, están equivocados. ¿Se me están escuchando, hermano? Están equivocados. Entonces, dice, hermano, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ¿quién? Con vosotros. Hermanos, calladitos, ¿qué pasó? Dice, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Una pregunta. Cristo dijo, estoy. Tiempo presente, pasado, futuro. Cristo dijo, estoy. Como si yo dije hoy, hermanos, estoy contigo. ¿Qué significa hoy? Ahorita, en este momento. So Cristo dijo, estoy con ustedes ahora y estaré hasta el fin del mundo. ¿Con quién? Con su iglesia. ¿Me están escuchando, hermano? Bueno, miren, hermano, son dos cosas. Con la iglesia de Cristo, todos ellos iban a vivir para siempre aquí en la tierra. O está hablando que Él estará con su iglesia para siempre. La iglesia que Él empezó. Porque, hermano, una iglesia empieza otras iglesias. Usted va a ver con nosotros, hermano. Me gustaría en el futuro, necesitamos empezar una iglesia en Baton Rouge. Estamos, hermano, en el futuro. ¿Quiénes? ¿Usted, pastor? Nosotros. El trabajo no termina aquí. Hay necesidad en Baton Rouge. No hay ninguna iglesia bautista independiente fundamental como nosotros. Hay otras partes, tal vez, de Luciana donde debemos ir y empezar. Las iglesias que siguen funcionando, hermano, que están creciendo, las iglesias unidas son iglesias así. Yo he conocido varias iglesias así. El pastor, hermano mío, predica y enseña, y Dios llama a uno. Y yo fuimos a una iglesia en la Florida donde el pastor, entre dos obreros, y ellos, hermano, uno estaba pastoreando allá y otro estaba pastoreando allá, los dos una misión, y ellos con tiempo iban a ser los pastores. Y estaban hablando de ir y empezar otra. Así es como funciona la iglesia de Cristo. ¿Me están escuchando, hermano? Lean la Biblia. Ellos fueron a todas partes empezando iglesias. Entonces, hermano mío, Cristo fue bautizado por la persona autorizada de parte de Dios. Y, hermano, algo que no mencioné, Él fue bautizado por inmersión. Él fue bautizado por inmersión. La Biblia también nos menciona que uno debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí en Mateo 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo, no es suficiente, no es correcto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dice, pastor, pero ya fui bautizado. Y, hermano, yo no puedo forzar a nadie, yo no puedo convencer a nadie. Dios es el único que puede hacer eso. Si no fue en el lugar indicado, tiene que bautizarse. Así es, hermano, correctamente, bíblicamente. Entonces, Jesucristo fue bautizado para hacer lo correcto delante de Dios y para darnos, hermano mío, el ejemplo. El ejemplo. Piénselo bien, hermano. Cuando Jesús fue bautizado, él, hermano, después empezó su iglesia. El pastor, yo sé, Jesucristo era perfecto, no pecó, no era un pecador, no es un pecador, pero Cristo fue bautizado, ¿por qué? ¿Qué piensa usted? Jesucristo fue bautizado, ¿por qué? Para darnos un ejemplo, ¿no? Para darnos el ejemplo cómo ser bautizado. No hay mejor ejemplo que Cristo. Amén. Para darnos el ejemplo. Y también el pastor de la iglesia es bautizado, ¿sí o no? Amén. Obviamente. Pues alguien tenía que bautizar a Jesús. Alguien tenía. Porque él tenía que dar el ejemplo. Yo soy el pastor, yo fui bautizado, no salvo porque él no era pecador, pero yo fui bautizado, entonces ustedes también necesitan ser salvos y bautizados. El bautismo hace uno, hermano, miembro de la iglesia, bíblicamente. Entonces, Jesucristo fue bautizado por inmersión. Jesucristo fue bautizado para darnos, hermano, el ejemplo. Y Él era el primer
primer pastor de la primera iglesia local. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a Hechos, ya casi terminamos, no hay mucho que ver en este día. Vamos a Hechos 2:41. Aquí está la iglesia de Jesucristo. Pedro se levantó, predicó en el día de Pentecostés, el día de celebrando la cosecha. Dice Hechos 2:41. Vamos a leer el 38. Dice, hermano, Pedro les dijo, arrepentíos y qué. ¿Qué dijo Pedro, hermano, a los que estaban escuchando? Pedro les dijo, arrepentíos y qué. Bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, más adelante, hermano, la verdad es que Pablo tenía que regañar un poco a Pedro, porque él hizo unas cosas que no están bien. Eso no era el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él dice de inmediato, salvo, bautizado, y luego va a entrar el Espíritu Santo en ti. Nosotros cuando somos salvos, de inmediato el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. ¿Me están escuchando? Por eso hay cambio de gustos, hay cambio de lengua, hay cambio de actitud, hay cambio de deseos. ¿Me están escuchando, hermano? Si nunca ha visto cambio, entonces uno no es salvo. Amén. Así es, si no hay cambio, no hay salvación. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Los que recibieron la palabra para la salvación fueron ¿qué? Bautizados. ¿Por quién? Por los autorizados. Pedro, los demás hermanos, Juan, Jacobo, Andrés, fueron bautizados por la iglesia de Jesucristo, hermano. Muchos creen que Santiago, el medio hermano de Cristo, fue el siguiente pastor, pero dice la Biblia que fueron salvos y bautizados. Tal vez Jacobo bautizó a todos. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como que 3,000 personas. ¿A dónde? ¿A la iglesia Pente? ¿A la iglesia metodista, presbiteriana? ¿A la iglesia católica? Se añadieron a la iglesia de Cristo. La única iglesia que era autorizada. ¿Me están escuchando? La única iglesia que fue autorizada por parte de Dios. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el ejemplo que tenemos. Piénselo bien, hermano. En todo el Nuevo Testamento, con todas las iglesias que había, Éfeso, Corinto, Colosas, Tesalónica, todas las iglesias que había iglesias que no eran de Cristo. ¿Sí o no? No había una variedad de iglesias. No cualquier persona tenía autoridad para empezar una iglesia. No cualquier persona tenía autoridad para ser pastor. No cualquier persona tenía autoridad para bautizar. Solamente los pastores de las iglesias de Cristo tenían y tienen la autoridad para bautizar. Solamente. Lo que pasa, hermanos, es que hay mucha confusión hoy en día. Así es. Y hay muchos, hermano mío, mucha actitud. Voy a explicar eso rapidito y voy a terminar. Hay mucha actitud hoy en día ecuménico. Así es. Hay mucha actitud hoy en día ecuménico. Ecuménico significa que debemos nosotros estar mano a mano con todos. Que la doctrina no importa. Lo más importante es ser amigos y hermanos en Cristo. ¿Me están escuchando, hermano? Amén. Yo como pastor, yo no voy a una reunión a iglesias que tienen falsas doctrinas. Amén. Yo no voy a ni una reunión de bautistas independientes congregados si ellos tienen una doctrina falsa. Amén. Yo no voy. Amén. No importa el nombre. ¿Me están escuchando, hermano? Lo más importante es que tienen la doctrina correcta, Amén. sana y bíblica. Amén.
que sea bautista, amén. Pero si hay gente que se dice así, que se dice bautista independiente fundamental, y ellos quieren regresar a la gente a la ley, Así es. es algo grande que está pasando. Y usted dice, usted es el único. Ok, hablamos con ellos. Todos los pastores que están en la pared me han dicho lo mismo. Y están en otros países. Y saben quién es. Me han dicho sus nombres. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. So, hay que averiguar todo lo que enseñan los pastores con la palabra de Dios. Amén. Y hay que ser bautizado en el lugar indicado, en el lugar correcto. Y la verdad, hermano, no hay que tener una mala actitud. Amén. No hay que tener una mala actitud. Hay que tener una buena actitud. Hay que tener una actitud dispuesta. Amén. Porque sabe que, hermano, muchas veces yo creo que el problema que tenemos es no hay humildad Así es. para decir, ¿sabe qué pasó? Me engañaron. No sabía. Amén. Ahora sé. Ahora estoy convencido. Ahora puedo hacer lo correcto. Amén. Ahora puedo hacer lo que agrada a Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Hermanos, hay que ser humilde. Hay que entender, hay que conocer la palabra de Dios, hay que obedecerla. Vamos a 1 de Pedro y terminamos. 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. El viernes yo andaba hablando con un misionero que está en Colombia y no es colombiano, pero yo hablé con él, y joven. Le dije, hermano, ¿sabe qué? Queremos invitarle a hablar con nosotros el martes en la radio. Sería una bendición tenerle en la radio. Y yo le dije, no hay tiempo para pasar todas las doctrinas correctas, pero usted es de la sana doctrina. ¿Sí? ¿Usamos la misma Biblia? Sí. Le dije, hermano, porque si no, nos vamos a invitar a alguien que no. ¿Se me están escuchando? Amén. Los misioneros que me ayuden, el pastor Javier, el pastor Isaac, me ayuden. Y yo les dije en el principio, hermanos, solamente vamos a buscar misioneros como nosotros, que prediquen la verdad Amén. y la palabra de Dios tal y como está. Porque si yo invito a alguien y ellos salen en la radio y son de falsa doctrina, van a decir, el pastor Ward está de acuerdo con ellos. Así es. ¿Se me están escuchando? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Pero nos explica la palabra salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena ¿qué? Conciencia. De una buena conciencia. ¿Con quién? Hacia Dios. Hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Si usted no se bautiza, no ha sido bautizado en el lugar correcto, nunca va a tener buena conciencia con Dios. Es la verdad, es la palabra de Dios. Amén. Si uno se salvo y dice, pastor, yo no quiero bautizarme. No, es que yo crecí católico. No, el Señor es el único que puede hacer la obra en aquella persona para convencerla que necesita ser bautizada. El pastor no puede y usted no puede. Así es. Dios tiene que convencer. Amén. ¿Me están escuchando, hermano? Pero la verdad, hermano, es que si uno no quiere ser bautizado y hacer lo correcto en la iglesia de Jesucristo, aquella persona nunca tendrá una buena conciencia así. Nunca, porque no obedece. Amén. No quiere hacer lo correcto y lo recto delante de Dios. Así es. Bueno, vamos a orar. Ojos cerrados, rostros inclinados, vamos a orar. Señor, damos gracias por este hermoso día que nos ha dado. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias que nos dio, Señor, el ejemplo. Que fuiste bautizado, Señor, en el lugar indicado, con la persona indicada. Gracias, Señor, que nos dio el mejor ejemplo que hay en la palabra de Dios. Gracias, Señor, que encargaste a su iglesia la gran comisión para ver gente salva, bautizada y discipulada. Gracias, Señor, que nosotros simplemente tenemos que buscar a la iglesia de Cristo y hacer lo correcto y ser bautizado en el lugar indicado
después de la salvación. Señor, gracias por los hermanos, varios de aquí, que ya han sido bautizados, porque ya fueron convencidos de su necesidad de ser bautizados correctamente. Es importante, Señor. Muchas veces la gente toma a la ligera el bautismo como si fuera nada, cuando la verdad, Señor, sí es algo importante ser bautizado después de la salvación, no antes. De ser bautizado por la persona correcta, el pastor de la iglesia de Cristo, y de ser bautizado de la iglesia autorizada, la iglesia de Cristo. Señor, sigues trabajando en cada uno de nosotros. Tal vez fue un repaso para algunos, algo nuevo para otros, pero Señor, es algo que la verdad debe ser condición para nosotros. Sigues trabajando en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús te pido.